comenzar recordando que la iglesia está parada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y quiero que veamos esa roca, hermanos, con 4 lados básicos o importantes. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Y de eso queremos hablar, de algo que se tiene que predicar muy seguido en las iglesias hoy en día, que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Es un mensaje muy importante, hermanos, que lo debemos de tener presente, porque en cualquier momento el Señor va a venir. Se cree que aquí en Nueva York ya se vio todo, ¿verdad? Ya se vio cómo se derrumbaron las Torres Gemelas y creen que ya lo han visto todo, pero viene ese día en el cual millones de personas van a desaparecer de sobre la faz de la tierra, porque el Señor va a arrebatar a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Alaba el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Bendito sea Cristo. Capítulo número 4, verso número 13. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. ¿Ya estamos? Amén. Dice así, lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Unidos, el 17 y el 18, unidos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar otra vez en esta hermosa iglesia. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad. Gracias por los cantos, por la alabanza, por el sacrificio de adoración y de alabanza que ha hecho tu iglesia. La alabanza y la adoración fueron para ti, y ahora la palabra es para nosotros. Te pedimos que unos minutos cautives nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, que nada nos distraiga en un mensaje tan importante, Señor, porque lo más importante, Señor, es ser salvos y poder ir contigo en cualquier momento, Señor Jesús. Te pido, Dios, que te lleves todo cansancio, todo sueño, todo aburrimiento. Señor, que todo lo que esté incomodando el corazón, cada prueba, cada enfermedad, cada lucha la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar todos sus asientos. Santo Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos cuáles son nuestras bases y cuáles son nuestros cimientos para creer que va a haber un rapto de la iglesia.
Porque ahorita, hermanos, usted sabe que se están levantando muchos movimientos y se va a venir una lucha, no con los testigos, no con los mormones, no con los católicos, sino que dentro del cristianismo se va a soltar una lucha, porque están saliendo movimientos, pues, disque apostólicos y disque proféticos, que niegan el rapto de la iglesia. Muchos de ustedes pueden, ahorita que termine el culto, prender su celular, checan ahí en el YouTube, usted pone el arrebatamiento de la iglesia y lo primerito que le van a salir van a hacer esas conferencias. El falso rapto de la iglesia, la mentira del rapto de la iglesia. No hay rapto de la iglesia, engañando a la gente con el rapto de la iglesia. Y hermano, esa gente está creciendo y en cualquier momento nos los podemos encontrar. Ellos van a decir: Dios te bendiga, oye, eres cristiano, fíjate que yo también. También nosotros creemos que Cristo salva, creemos que Cristo sana, hasta hablamos en lengua y Él viene por segunda vez y todo ojo le verá, pero cuando le tratas el rapto, te lo niegan. No, espérate, es que eso sí, no hay rapto. Entonces, hermanos, vamos a ver cuáles son nuestras bases y nuestros fundamentos para saber que sí va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Número 1. Los que niegan el rapto de la iglesia, ellos agarran y dicen lo siguiente: no hay rapto de la iglesia porque esa doctrina la inventaron apenas hace 200 años. Eso es falso, ahorita lo acabamos de leer. La doctrina del rapto de la iglesia tiene más de 2000 años y es parte del mismo evangelio. Lo que pasa, hermanos, es que Roma prohibió durante 1000 años que se leyera la Biblia. Y claro que el mundo cayó en las tinieblas, en la oscuridad y en la ignorancia. Ya después de 1000 años, en el año de 1500 más o menos, Martín Lutero, Juan Calvino, vuelven a recibir la luz del evangelio de la salvación por fe, predicando que solamente el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. Pero ya la Biblia, hermanos, desde los tiempos de Cristo, es más, desde el libro de Habacuc, dice: el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. Después de Martín Lutero, hermanos, hubo otro reformador llamado George Fox. George Fox, hermanos, fue de las primeras personas que empezó así como a temblar por el poder de Dios. Empezó a orar por algunos enfermos y empezaron a sanar. Pero la Biblia dice que hace más de 2000 años, en el libro de los Hechos, los apóstoles oraban en el nombre de Jesús y los enfermos eran sanados. Para el año de 1800, hermanos, en Estados Unidos y en Inglaterra, se vuelve a derramar el Espíritu Santo. Los alumnos del Instituto Bíblico aquí en Estados Unidos le dijeron a los maestros: oiga, ¿cómo está eso de que la iglesia hable en lengua? Y los maestros, que tampoco tenían el bautismo, dijeron: ¿saben qué? Miren, nada más pónganse a leer el libro de los Hechos. Y leyeron el libro de los Hechos y se dieron cuenta que subieron al aposento alto, que estaban orando, que estaban dedicados a la palabra, que se estaban consagrando a Dios, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: pues nosotros vamos a hacer lo mismo. En la mañana estamos en el Instituto Bíblico y en la noche nos ponemos a ayunar, nos ponemos a orar, hasta que el Espíritu Santo descendió. Y hermanos, una jovencita llamada Ana se pasó casi una semana hablando en lenguas. Pero la Biblia dice que hace más de 2000 años el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés sobre 120 personas. Y unido a eso, hermanos, unido a eso, vuelve otra vez a surgir la enseñanza del rapto de la iglesia. Pero hace más de 2000 años, esto el Señor ya se lo había revelado al apóstol San Pablo. Pasamos a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15, en el verso número 51. Alaba el nombre de Jesús. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 15, verso número 51. ¿Ya lo tenemos? Y mire cómo escribe el apóstol San Pablo. Dice así: he aquí os digo un misterio.
¿Qué cosa es un misterio? Un misterio son dos cosas. Número uno, un misterio es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Algo que no se reveló en el Antiguo Testamento. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto no se reveló en el Antiguo Testamento. Ni siquiera Daniel, que vaya, Daniel, ¿cuánto no se le reveló? Las 70 semanas, las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, la resurrección de los muertos. Y si tú hablas con Daniel: oye Daniel, ¿y del rapto qué sabes? Mira, de eso el Señor no me dijo nada. Puedes hablar con David, con Salomón, ellos te dicen: mira, nosotros sabemos salmos, los proverbios, Eclesiastés, poemas, los cantares, pero eso de que va a desaparecer mucha gente, eso nosotros no lo sabemos. Y te vas con Miqueas, Nahum, Habacuc, Isaías, Jeremías, y todos ellos te dicen: mira, de eso nosotros no sabemos nada. Solamente hay dos hombres en el Antiguo Testamento que testifican que hubo un hombre que no vio muerte. Uno de ellos fue Moisés, que escribió en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. En el hebreo es la palabra se desmaterializó. Es decir, no, como decimos en México, no hubo velorio, no hubo mariachis, no hubo flores, no hubo entierro. Simplemente iba caminando en la calle y la materia desapareció porque Dios se lo llevó. Y el otro autor es el de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, cuando dice: iba caminando Elías y Eliseo, y de momento se apareció un carro de fuego con caballos de fuego. Elías subió en el carro y Dios se lo llevó. Estos hombres del Antiguo Testamento dicen: sabemos de un hombre que no vio muerte, pero de una multitud, eso sí no lo sabemos. Ahora, cuando nos vamos con los apóstoles ahí de Cristo, Pedro, Juan, Felipe, Andrés, Jacob, Tomás, Bartolomé, Tadeo, oigan, ¿y ustedes qué saben del rapto de la iglesia? ¿Cristo les dijo algo? Ellos dicen: fíjate que sí, por ahí Cristo nos dijo algo, pero mira, para más seguro, pregúntaselo al apóstol Pablo, pregúntaselo a Pablito, porque es un asunto así que está un poquito difícil de entender. Hasta hoy en día, mucha gente agarra y dice: pero cómo, a ver, ¿cómo está este asunto? Que va a desaparecer mucha gente, y la materia, y la física, y las matemáticas, y la estadística, y la probabilidad. Vamos a la segunda carta del apóstol San Pedro. Alaba el nombre de Jesús. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso número 15. Bendito el nombre de Jesús. Y dice en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3, verso número 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mismo Pedro dijo: mira, es que esto es un asunto, es que es un misterio. Un misterio son dos cosas. Número uno, algo que no se reveló en el Antiguo Testamento. Número dos, algo que no se trata de entender o comprender, solamente se debe de creer. De hecho, hermanos,
Todo el evangelio es un misterio. La salvación es un misterio. Tú hablas con la persona, oye, ya eres cristiano, pero ¿cómo le hiciste que ahora eres salvo, que ahora eres transformado? Mira, yo no sé. Yo sé que tomaba, fumaba, bailaba, me drogaba, le pegaba a mi mujer, me decían de apodo el diablo. Bueno, era una cosa insoportable. Recibí a Cristo, mi vida fue cambiada y no sé ni cómo pasó. La sanidad es un misterio. Oye, pero ¿cómo está eso? A ver, si tenías diabetes, si tenías cáncer en etapa terminal y estabas ciego y la silla de ruedas. Mira, yo lo único que sé es que estaba enfermo. Oraron por mí y lo único que te puedo decir es que Cristo me sanó. El bautismo del Espíritu Santo es un misterio. Oye, pero y esa oración y esas palabras y ese vocabulario, ¿fuiste a Harmon Hall, Bernie St. Hugh, o dónde aprendiste eso? Mira, yo no sé, a mí me dijeron que pasara al altar. Yo oré, sentí un fuego, sentí como una fuente de ríos de agua viva y comencé a decir palabras que yo nunca había dicho. Todo el evangelio es un misterio. El rapto es un misterio. No se trata de entenderlo, comprenderlo, solamente se trata de creerlo. Bendito el nombre del Señor. Otro argumento, hermanos. Estas personas que niegan el rapto sí creen que va a haber gran tribulación, sí creen que va a estar el anticristo, sí creen en el falso profeta y los juicios que vienen, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira, 21 juicios en total. Y ellos sí creen eso, y creen que va a haber una marca que se va a poner y que nadie va a poder comprar ni vender. Entonces cuando tú les preguntas a ellos, bueno, y si esos 7 años de gran tribulación tú crees que van a venir, ¿dónde va a estar la iglesia en esos 7 años? La iglesia va a estar aquí. Aquí va a estar la iglesia. A ver, vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3, verso 10. Vamos paseando con la Biblia, hermanos, porque quiero que vea que lo que vamos diciendo tiene fundamento bíblico. Alaba el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo número 3, verso número 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y aquí cuando dice en griego, yo te voy a guardar de la hora de la prueba, está diciendo en griego, yo te voy a sacar para afuera de este mundo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Es que cómo va a ser posible que a la hora de la gran tribulación aquí esté la iglesia, si en la gran tribulación es cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Aquí la gente dice, ¿dónde está Dios? Todo el mundo está tomando y fumando y pecando y no pasa nada. Pero esto, hermanos, es como la presa, donde la cortina se está rompiendo. Y entre más aguante la cortina, una vez que se rompa, más agua se va a derramar. Hombre, no está pasando nada, no está pasando nada, pero se está derramando la ira de Dios, y va a llegar el momento en que la ira de Dios, porque Dios, hermano, no va a dejar impune el pecado, porque Él es santo. Pero dice el Señor, cuando ese pase, a mi pueblo yo lo saco para afuera. Es que no es posible que la iglesia esté aquí. Porque si la iglesia va a estar aquí, entonces ¿de qué nos salvó Cristo? Cristo en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios, el castigo de Dios. Y una vez que la ira de Dios, el juicio de Dios y el castigo de Dios quedó complacido, se da paso al amor y a la misericordia. Y dice el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Tercer argumento, ellos dicen, no hay rapto de la iglesia porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. Oh, santo Dios, bueno, no aparece la palabra rapto, pero aparece una palabra muy parecida, ¿no? Es como decimos en México, oye, ¿qué pasó? ¿Es cierto que anoche lo agarraron a golpes?
No lo agarraron a golpes, nomás le dejaron los ojos morados. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra ser arrebatado, hermano? Usted está escribiendo con una pluma y yo hago esto, ¿verdad? ¿Qué es arrebatar? En cuestión de segundo la pluma cambió de mano, cambió de dueño, cambió de posición. Dice, seremos arrebatados, y dice en el griego, a las nubes, en griego, a las nepos, a las masas de vapor que se forman en los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, pero eso puede ser posible, hermanos. La primera vez que yo volé en avión, me acuerdo, hermanos, en cuestión de segundos ese aparato se elevó. Y me acuerdo que el cielo estaba nublado. Y ahora que venimos a Nueva York también iba bajando el avión y se veía una capa de nubes. Ahí vamos a estar con el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hermanos, y me acuerdo, hermanos, la primera vez que viajé en el avión, íbamos en el avión sobre las nubes y nos dieron de desayunar ahí un cuernito con jamón y queso y café y pan de dulce y jugo de naranja en aquella línea ya llamada Mexicana de Aviación, que ahorita ya desapareció. Si el hombre es capaz de ponernos arriba de las nubes y darnos un desayuno allá, ¿acaso Cristo no lo puede hacer, hermano? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Alaba y bendiga el nombre de Cristo. Santo es el Señor. Hermanos, ellos argumentan, la palabra rapto no aparece en la Biblia en inglés. Pero la Biblia en inglés, ustedes que están en este país y que muchos de ustedes conocen el inglés, cuando abra su Biblia en inglés, si la tiene, ahí en ese verso de la palabra arrebatar, viene apareciendo la palabra catcher. Así como en el béisbol, el pitcher lanza, el catcher cacha. Entonces, hermanos, pero es una palabra compuesta. Es la palabra catcher, pero le agregan la palabra up, arriba. Lo que está diciendo es, seremos lanzados para arriba. Usted ve cuando el electricista está trabajando, ¿verdad? El electricista está trabajando arriba y el ayudante está abajo y le dice, oye, pásame la pinza. Entonces el ayudante toma la pinza y con toda su fuerza lanza la pinza para arriba y allá el electricista cacha la pinza. ¿Quién está en esta tierra? Cristo está en el cielo a la diestra del Padre. ¿Quién está en esta tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar a la iglesia y con su poder la va a lanzar para arriba, y allá en las nubes Cristo va a tomar a su pueblo y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Dos argumentos más. Ellos dicen, ¿y a dónde Cristo predicó del rapto de la iglesia? Bueno, hermanos, hay partes en la Biblia que las hemos visto, ¿verdad? Dice, estarán dos en un molino, estarán dos durmiendo y estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Pero, hermanos, hay otro pasaje, San Juan capítulo 14. Vamos para allá, alabe a Cristo.